Saludos, manga de comunistas. En unos minutos más, unos 2, 3 minutos más, comenzamos a cotorrear de la vida. Bien, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que se vivió en este evento del CIPAC. Saludos nuevamente a la manga de comunistas que lo vieron al jabón. Fue un evento bastante interesante. Soy su amigo Emilio Yitzhak. Esta vez me va a tocar pues estar moderando un poco. Entre Luis y quienes se vayan conectando, vamos a estar hablando un poco de lo que se vivió, qué fue lo que podemos aprender, cuál es el futuro de la derecha mexicana. Y yo para empezar, pues sí quiero pues agradecer de mi parte, por un lado, a Eduardo Verástegui y a la gente que organizó este evento por la confianza que tuvo en Sublevados de invitarnos, de darnos un espacio como ponente, y también darle las gracias pues al equipo de Sublevados que confió en mí para pues yo poder ir en su representación, y salgo muy contento de lo que se vivió en este evento por diferentes razones. Las conferencias se prendió muchísimo, tuvimos invitados de primera calidad. Se abre con el expresidente de Polonia, uno de los que fue importantes para vencer a la Unión Soviética, Lech Walesa. También tuvimos al hijo de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, el que fue en su momento el diputado más votado de la historia en Brasil. Tuvimos personajes como Javier Milei, pensadores como Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta. Tuvimos también la presencia virtual de Steve Bannon, de Donald Trump, de Santiago Abascal, y bueno, seguramente otros nombres más y muy importantes. Pero también lo importante de este evento yo creo que fue para hacer conexiones. O sea, así como la izquierda se internacionaliza con el Foro de Sao Paulo y después con el Grupo de Puebla, pues yo creo que también la derecha, pues un error que cometió en su momento es quedarse muy aislada dentro del país. Fue el error del PAN cuando Vox vino y la prensa les empezó a decir ultraderecha a los del PAN, y pues se echaron para atrás, se asustaron. Y ahorita el PAN es un partido internacionalmente aislado, no tiene contactos de fuera, pero bueno, las personas que, si bien no somos políticos, pero confiamos en que algún momento pueda existir una derecha real, una derecha congruente, una derecha dura, pues bueno, sabemos que nos tenemos que también internacionalizar. Vivimos en un mundo globalizado, y fue muy importante pues poder conocer personas de otros países, aprender de ellos y saber que no estamos solos. Y pues quisiera también ahorita, en este momento, preguntarle a Luis Vázquez. Él es el community manager de esta cuenta de Sublevados, pero también él estuvo presente en CIPAC y él fue el que estuvo manejando la cuenta de Twitter en CIPAC. Tú, Luis, gusto saludarte, amigo. ¿Qué fue lo que viviste ahí? ¿Qué fue lo que con lo que te quedas, por así decirlo, y qué futuro ves para la derecha mexicana? ¿Cómo estás, Jit? Buenas noches a todos. Oye, antes que nada, fuiste la sensación, saliste en 3 medios distintos, te pedían fotos, o sea, ¿qué se siente ser famoso? No, ya voy a cobrar por tweet que me mandes, por mensaje que conteste. No te creas, no, pues yo agradecido con la gente, la confianza. En mi ponencia tengo que aceptar que al principio estaba bastante nervioso la primera vez que hacía esto, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Ahí pues conocí al Facundo Malo, muy chistoso ese personaje. De hecho, Oye, hubo un tuit que te citaron en Sin embargo, que fue muy chistoso, que si lo encuentro lo voy a poner ahorita. perfecto. Sí. Es que en mi ponencia dije que todos estos movimientos progresistas, no binarios, no sé qué, a diferencia del patriarcado, pues esos iban a caer, y pues bueno, lo utilizaron ahí la página de Sin embargo. Fue un tuit bastante chistoso, Jit. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que fue un buen evento. La verdad es que yo también me quedo con un buen sabor de boca, porque es la punta de lanza para algo mucho más grande, ¿no? Sé que este evento no fue tan, obviamente, mucha gente en México por los medios, por cómo está el país. Pues realmente ahorita el tema conservador es un tema que está en pañales, ¿no? Apenas se están poniendo los cimientos, pero ver el evento que se armó para estar aquí y el alcance y la cobertura que tuvo, la verdad me pareció un éxito. Y cuando yo veo que es un éxito es cuando veo la revista más importante de política del país, no por eso la mejor, pero sí la más importante, Proceso, la más leída, en primera plana el evento. A mí se me hace que fue un éxito en ese aspecto, y importantísimo para poner las bases. O sea, es muy importante que los grupos conservadores estén juntos en las mismas causas, ¿no? Creo que a veces lo que pasa en la derecha, como tú bien lo decías al principio, a diferencia de la izquierda, es que
las causas, que los grupos van separados, ¿no? Hay muchos egos, hay tal vez envidias, hay muchas cosas que si bien yo creo que no deberían estar, pero si están, al menos que no parezca hacia afuera, ¿no? Al menos que estemos unidos, al menos que estemos luchando por las mismas causas. Y por ahí a mí me gustó mucho, ¿sabes? O sea, ver a mucha gente de la política mexicana o al menos de los movimientos sociales hablar juntos en un evento, a mí se me hace algo muy poderoso, ¿no? Y obviamente, digo, ya platicaremos más conforme vaya avanzando el space, pero el hecho también de tener a gente, a ver, tuvimos gente del gobierno de Víctor Orbán de Hungría, ¿no? O sea, un evento donde llegabas y te daban, digo, para darle un poco de contexto a la gente, llegabas y te daban una cajita con un audífono y había dos traductoras de inglés y español traduciendo en tiempo real, o sea, realmente muy bien organizado en ese aspecto, ¿no? ¿Y qué piensas? Sí, la verdad que a mí me encantó la organización, cómo estuvo. Todo muy profesional, la verdad. Quienes han estado en otros CPACs nos dicen que no es muy diferente, es decir, que sí, quizá los de Estados Unidos, pues ya por la trayectoria, porque allá sí, pues la derecha está más presente, son más grandes, pero que el formato fue muy similar, que no se le pide más por el momento, porque va iniciando, entonces sí, la verdad que fue un gran evento y pues también eso que mencionas, que fue mediático en el sentido pues que hasta López Obrador habla de eso en sus mañaneras, medios, la mainstream media aquí en México pues habla sobre el evento, claro, con lo típico de, no, que la ultraderecha viene a México, y tú ya sabes, lo de siempre, los racistas, los clasistas y todo. Pero pues, mira, yo recuerdo en la plática que dio Eduardo Bolsonaro, que por cierto, qué tipazo es Bolsonaro, el hijo. Oye, muy carismático, ¿no? Me recuerda mucho al papá y creo que incluso lo puede hacer mejor porque obviamente él está aprendiendo de los a prueba y error, está viendo a su papá, ¿sabes? Sí, completamente de acuerdo, o sea, es un vato muy carismático. Es como un Bolsonaro, pero reloaded, ¿no? Sí, tiene más, completamente creo que tiene más futuro que el papá, que eso es bueno, como dice, está aprendiendo y te digo, muy carismático, nació para el micrófono, muy cálido, a pesar de que fue el último ponente. La gente ya estaba un poco cansada, fue un evento largo, el del primer día, pero la verdad que se levantó mucho el ánimo con Eduardo Bolsonaro. Pero esto que iba era que, pues sí, es algo que menciona él, es que, pues está igual la prensa, y él dijo, miren, si ustedes creen que ustedes van mal aquí en México, en Brasil andábamos peor. O sea, mi papá, Jair Bolsonaro, lo tenían ninguneado, no independiente, así, lo tenían como un don nadie. Y la prensa, obviamente, pues también, como le gusta la polémica, pues lo trataba de ultraderecha, de racista, de lo que ya sabemos. Pero ¿te puedo interrumpir tantito ahí? Sí. Hubo una frase muy cañona que dijo Eduardo Bolsonaro que a mí me, o sea, se me hizo tremenda. Y es justo un poco lo que tú decías al principio. Cuando mi papá empezó, porque obviamente a todos nos da envidia Brasil, nos da envidia España, nos da envidia Estados Unidos, porque allá la derecha no está huérfana, la derecha tiene representación, hay think tanks, hay grupos, hay todo un ecosistema de derecha. Pero antes de llegar a eso, Eduardo dijo algo en la plática fundamental. Dijo, cuando mi papá empezó, la gente con la que él hablaba en los foros en donde iba, no era ni la mitad de los que están aquí reunidos hoy. Y dije, wow, o sea, justamente es lo que te dice, por algo se empieza. Perdón por la interrupción, pero quiero hacer ese paréntesis. No, buenísimo, qué bueno que añades eso. Dijo, sí, no, o sea, si hubiéramos tenido un 10% de lo que están aquí, era bueno. Entonces eso pues me dio esperanza, pero también algo que dijo, que conectándolo con esto, es que obviamente aquí en México la gente no lo sabe, pero en el fondo si le explicas qué es la derecha, la mayoría se va a identificar con ello. Lástima que no hay como mencionas, un ecosistema. El PAN ya no es una derecha verdadera. La prensa, pues no se diga, cooptada por el globalismo. Entonces la gente vive engañada y luego constantemente, pues, López Obrador ataca a la derecha como si fuera la derecha para López Obrador es lo que la izquierda progresista globalista es en realidad, ahí sí más fifí, por así decirlo. No es una derecha popular, que es lo que nosotros estamos apelando. Pero eso que menciona Eduardo Bolsonaro dice, mira, la prensa está tachando, o sea, como que la gente de común decía, la gente está tachando a Jair Bolsonaro como ultraderechista, machista, clasista, pero pues yo pienso igual que él. O sea, es decir, las cosas que Bolsonaro apelaba, que era mejorar la economía, reducir impuestos, defensa propia, que los criminales sean tratados como criminales, pues son las cosas que la gente común también piensa. Entonces, pues por ese lado, a mí no me preocupa que nos
nos estén tildando de ultraderecha y todo eso, porque pues la gente curiosa va a decir, a ver, pues qué dice la ultraderecha, y a ver ver que estuvimos hablando pues del amor a la familia, el amor a la patria, estar en contra de la trata de personas, estar en contra de desmembrar a niños dentro del vientre, proteger a la infancia, todo eso, pues obviamente a la gente común, que digo, no es como que pretendo dividir a la sociedad, pero la gente de a pie, la que no está viviendo todo el día en Twitter y se siente oprimida, pues dice, ¿sabes qué? Yo también soy de ultraderecha, aunque pues yo en el fondo no lo es. Tengo aquí también en el micrófono solicitando a alguien que estuvo ahí en CPAC, una persona muy movida, ya varios conocemos, y pues ahí estuvo presente, muy conectado, entonces también quisiera, le voy a pasar el micrófono para también que nos platique un poco lo que él vivió. A ver, deja que se conecte. ¿Ibas a comentar algo, Luis? No, adelante, adelante. Muy bien. Bueno, Isaac, pues un gusto saludarte, un gusto que nos hayas pedido el micrófono. Recuerdo conocerte en persona, eso también fue lo que me gustó mucho. Mucha gente que solamente conocía de redes, en ese evento los conocí en persona. Entonces, pues fue un gusto saludarte y preguntarte qué fue lo que viviste en CPAC, qué fue lo que viste, qué expectativas te llevas y qué le espera a la derecha mexicana. Muchas gracias, mi querido Emilio Itzhak, y bueno, saludo a todos nuestros amigos de Sublevados. Antes que nada, muchas gracias por este espacio que siempre abren con la libertad de expresión. Igual procuraré ser muy breve. Y respondiendo a tu pregunta, lo que vi fue un evento que, o sea, es histórico porque es el primer CPAC en México. Esperemos que sea el primero de muchos que están por venir. Ojalá que se replique año tras año como sucede en Estados Unidos. Y era justo y necesario armar un evento como este donde los conservadores pudiésemos reunirnos para conocernos mejor, para escucharnos, hacer networking, debatir las ideas, porque yo veía hace algunos años a diversos grupos pro vida, por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia, con participación, y muchas otras organizaciones que son pro vida, pero parecía que se peleaban, que no había una coordinación, no había como un trabajo en equipo, una colaboración, y había mucha lucha de egos. Esto no significa que los egos hayan desaparecido de la nada. Eso es algo con lo que tendremos que seguir lidiando, incluso dentro de la derecha, para seguir sumando esfuerzos en pro de las causas sociales que nos unen, que es la defensa de la vida, la familia y la libertad. Yo sí lo veo como una victoria, lo veo como una victoria para Dios, pero también una victoria para nosotros, y es importante que sigamos avanzando hacia lo que sigue, que es tomar esta agenda, una agenda a favor de nuestro país, rumbo al 2024, rumbo al 2030, porque los progresistas siguen avanzando con su agenda y nosotros también pues la tenemos clara. Me gustó mucho también ver el liderazgo de Eduardo Verástegui, muchos conservadores que estuvieron como Germán Terch de Vox, España, tú sabes, Jair Bolsonaro, bueno, el hijo, Eduardo Bolsonaro, perdón, pero que justamente, y esto me llamó la atención, que me decían los de Brasil, ahí había por dos periodistas muy guapas de Brasil que decían cómo es que les fue robada la elección en Brasil a través del voto electrónico, e incluso decían que nosotros no lo permitiéramos, y hoy en México está este debate de la reforma electoral, y algo en lo que coinciden, digamos, la mayoría de las personas, de los políticos, tanto de Morena como de la oposición, es, por ejemplo, en el tema del voto electrónico, con esta idea de que se van a reducir pues, lo que cuesta hacer elecciones. Y creo que ahí es un debate del que también se va a tener que dar, porque al parecer, bueno, lo vimos en Brasil, lo vimos en Estados Unidos con las máquinas de Dominion, sí es peligroso para la democracia en el país. Bueno, yo la verdad no soy tan experto en el tema del voto electrónico, pero al menos este evento a mí me sirvió para poner banderitas rojas en el tema del voto electrónico. No sé ustedes qué opinen, quizá tendríamos que profundizar un poco más en esos temas, pero sí es importante porque se hablan de temas que quizá iban a pasar desapercibidos. Entonces, bueno, definitivamente muy contento, muy feliz de haber sido parte del CPAC México. Esperemos que se siga replicando año tras año y que vaya creciendo hasta llegar al punto en el que seamos muchas personas de una derecha popular. Muchas gracias, Isaac. Muy contundente lo que dices. Y fíjate que ahorita que mencionas estas dos periodistas de Brasil, es algo que también quiero meter sobre la mesa, que conocimos a personas
sí están lanzando una prensa alternativa desde lo pequeño hasta lo muy grande. Pues, por ejemplo, sí habían pues reporteros independientes que veía que tenían una presencia, un nicho de mercado dentro de sus redes importante. Quizá no de que cientos de miles de seguidores, pero 5, 10, 15 mil seguidores, pero con mucho engagement, o sea, personas que al menos en un pequeño espacio, se puede decir, que no es tan pequeño, están teniendo mucho impacto en las personas que lo siguen, y creo que si se multiplica ese tipo de micro, le llaman microinfluencers, o reporteros independientes con una plataforma pequeña pero con muy bien atrincherada, pues creo que se puede hacer algo grande. Las batallas, yo siempre lo que digo es, yo entiendo que hay referentes muy grandes que jalan masas y todo, pero no hay que despreciar las batallas pequeñas. Pero también vimos que en el CIPAC, que está surgiendo una prensa ya que está agarrando mucha fuerza. O sea, yo hablé un momento con el director y pues sí tienen proyectos muy grandes con mucho dinero, porque pues sabemos que en esta batalla también el dinero es muy importante, que se llama La Voz Media. Si encuentran sus redes, síganlos, la verdad que están haciendo un excelente trabajo, ya están haciendo planes para estar en televisión a nivel nacional de Estados Unidos. Se quieren convertir como en el Univisión o Telemundo, pero de derecha, es decir, un medio hispano en Estados Unidos, pero de derecha, conservadora. De hecho, ahí está una de las que era reportera, o bueno, sí, presentadora, mejor dicho, presentadora de Telemundo y de Univisión. Se cambia a La Voz Media porque ella, siendo una mujer conservadora, cristiana, pues no se sentía identificada ahí. Entonces se están viniendo proyectos muy interesantes también con la prensa. Obviamente el mercado de derecha en México es grandísimo y es algo que la prensa aquí en México no ha sabido explotar. Tú, Luis, sobre esto que estamos hablando de la prensa, tú que estuviste muy involucrado en esta cuestión de redes, ¿qué fue lo que percibiste de lo de la prensa alternativa? Bueno, no sé si sigas ahí, Luis. ¿Qué onda, Jit? Perdón, lo que pasa es que tenía silenciado el micrófono. Lo que te decía es, a ver, yo vi una presencia fuerte de la prensa alternativa, como tú dices. Incluso, por ejemplo, me tocó platicar con una chava que venía de la Escuela de Periodismo de Columbia y que fue al evento como para cubrirlo también. O sea, estos cuates de La Voz Media también, gente de Brasil, gente de España. Entonces, yo creo que se está haciendo un ecosistema, ¿no? Justamente, y lo que me gusta es que se está uniendo. O sea, si volteamos para atrás, y no sé si coincidirás conmigo, hace 2 años, o sea, no solamente había una desunión en Twitter, ¿no? O sea, en Twitter todavía no estábamos unidos la gente que tenemos un pensamiento conservador, pero tampoco existía esta prensa, ¿no? Y ahorita vemos a voces como el Americano, el American, o sea, son cosas distintas, el Americano, el American, La Voz Media, que son prensa de Estados Unidos que van hacia el mercado hispano, pero además ellos están conectados con influencers, con Tucker Carlson, que sí es alguien de la prensa pues mainstream, ¿no? Como Fox News. Y siento que están entendiendo perfectamente, tanto la prensa como las derechas, están entendiendo muy bien que tenemos que ir unidos, ¿no? Entonces a mí por eso también me dio mucho gusto ver a esa prensa ahí, y aparte con muchos recursos. O sea, estaban transmitiendo en vivo y tú veías pues no sé cómo llamarle, pero las máquinas de donde estaban transmitiendo, las pantallas, muy profesional. O sea, hay mucho trabajo detrás, hay mucho dinero detrás, y eso te habla de que están entendiendo el mensaje, están entendiendo que tienen que ir unidas, están entendiendo que tienen que ir a este tipo de eventos. Y a mí me encantó verlo. Y la prensa nacional, pues estaba en todos los medios. O sea, yo vi a gente de Imagen, por ejemplo, de Radio Fórmula, de TV Azteca, de Televisa. Obviamente la prensa izquierdista estaba, sin embargo, ahí. Estaba La Octava con Facundo Malo, que te entrevistó. Entonces, realmente tuvo todos los componentes, al menos en ese aspecto tuvo todos los componentes, y el evento fue cubierto y se le dio amplia cobertura, ¿no, Oye? ¿Tú cómo lo viste? ¿Te gustó, verdad, Karina de La Voz Media? Muy guapa, ¿no? Sí, muy guapa, pero muy tipaza, la verdad. Y también el otro presentador, Mario, creo que por su acento era español, no recuerdo bien, pero también... Sí, Mario Noya, que por cierto, Mario Noya
también es amigo de Mario, de aquí de Sublevados, que no sé si está escuchando ahorita, y gran tipo. Él trabajó muchos años con Federico Jiménez Los Santos, y de hecho Mario tuvo yo oportunidad de ver si Mario ahorita se sube para que también nos hable un poco de él, y él es el que tiene la voz media, y también un cuate muy, pues bastante bueno. A mí me cayó muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podremos comentar del evento? De hecho, ahorita ya también Mario está con micrófono, sobre todo un micrófono, ahorita le voy a lanzar la pregunta a él para que participe. Pero fíjate esto que mencionas de la unidad, que hace tiempo yo recuerdo cuando empezó este movimiento aquí en México, que fue durante la pandemia. Yo no te conocía, no conocía a Mario, no conocía a Lía, no conocía a Isaac, no conocía prácticamente a nadie. Éramos individuos, pues sí, con un pensamiento conservador, completamente inmersos por esta llamada espiral de silencio. O sea, creíamos que estábamos solos. Y pues en pandemia que empezamos ahí a tuitear, a subir memes, esto y aquello, pues empezó a surgir vamos a decir, nos fuimos aliando de que, bueno, oye, no coincido contigo en algunas cosas, pero en la mayoría, en lo general, coincidimos, y bueno, fue surgiendo esto. Pero solamente se puede decir que a nivel aquí México y algunas partes de Sudamérica. Pero algo muy interesante que también vi acá es, mira, por la educación aquí en México, que sabemos que es un lastre la SEP, el México está resentido tanto con Estados Unidos como con España. Pero algo que vi acá es como que la derecha que no creemos en la versión que nos cuenta la SEP. Y claro, o sea, con nuestras imperfecciones, mexicanos, gringos, españoles, sudamericanos, todo. Pero aquí entendimos que no tiene que existir ese resentimiento. Vamos contra un mismo enemigo, contra un mismo rival. Entonces ver que políticos, pensadores estadounidenses están volteando a ver a Sudamérica y todo su mercado conservador. El voto latino en Estados Unidos, importantísimo y contundente en Florida, que ya pasó de ser un swing state a un red state. Quiero hacer un paréntesis. El futuro del conservadurismo en Estados Unidos, si me atrevería a decirlo así, y digo, se relaciona obviamente con lo que acabas de decir, por eso te interrumpí rapidísimo. El futuro del conservadurismo en Estados Unidos depende en gran parte de que logren captar el voto latino. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es que el latino, al ser una persona muy de familia, al ver todo esto que está sucediendo, obviamente va a voltear a ver al Partido Republicano y va a decir, oigan, los demócratas no nos representan. Quienes nos representan es el Partido Republicano, más de la corte conservadora, porque pues sabemos que hay de esos famosos rhinos, los conservadores falsos, pero también esta alianza que se está haciendo con España. Luego también ver ¿cuántos eran? 6, 7 húngaros del parlamento, del gobierno de allá, venir, platicar con nosotros. Uno de ellos hablaba español perfecto y animándonos a dar esta batalla. También personas del parlamento de Francia, del partido de Marine Le Pen. O sea, se está internacionalizando esto. O sea, ya no vemos con mala cara a los europeos o a los anglos, sino que decimos, ¿sabes qué? Tenemos que estar unidos en estas cosas e enriquecernos con nuestras diferencias. O sea, no creemos en el multiculturalismo, porque bien dijo alguien que el multiculturalismo es la falta de una cultura en realidad, pero sí sabemos que, ok, tenemos causas comunes, vida, libertad, propiedad privada, Dios, patria, familia, iglesia. Juntemos nuestras diferencias, enriquezcámonos con nuestras diferencias, pero vamos a dar una batalla unidos. Oye, perdón, qué bueno que tocas ese punto. Me parece muy importante porque, bueno, obviamente siempre están los amargados de siempre que dicen que cómo es posible que en México tengamos un mensaje de Donald Trump, que nos estamos poniendo las rodilleras, que estamos entregando el país a los gringos y que eso no es patriotismo. Creo que sabes a quiénes me refiero. Digo, es un sector muy marginal, pero aún así me gusta su argumento para poderlo poner aquí en la mesa. A ver, señores, nosotros somos patriotas y obviamente nosotros ponemos a México primero siempre, pero eso no va a quitar que nosotros tengamos aliados internacionales en la derecha y que con muchísimo orgullo hagamos cumbres o conferencias en México donde hablen toda la derecha mundial. Había gente de Guatemala, había gente de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Argentina con Milei. Entonces, creo que se confunden y sí quiero dejar este mensaje muy claro. No se confundan. No tiene nada que ver con que seamos patriotas, con el hecho de que podamos decir, en Estados Unidos se está haciendo bien el movimiento conservador. Coincidimos con un mensaje acá, coincidimos con el mensaje de Hungría, coincidimos con el mensaje de Giorgia Meloni, coincidimos con Le Pen en Francia. Entonces, creo que sí me parece importante dejar muy claro eso. Las alianzas son las alianzas internacionales y otra cosa son la agenda para México. A veces me dicen, oye, ustedes en Sublevados hablan más de los extranjeros que de las cosas que pasan aquí.
Pues sí, porque no hay derecha, porque no hay referentes, porque estamos huérfanos, porque apenas se está construyendo. Por supuesto que volteamos a Europa, volteamos a Estados Unidos y ponemos en la palestra lo que están haciendo allá. Porque no tenemos ahorita en México, no tenemos mucho de qué, al menos en el tema conservador, no tenemos mucho de qué, pues de los referentes, pues pensadores, ¿no? O sea, apenas se están construyendo, se están haciendo. Entonces, sí quisiera, y no sé tú qué opinas, Jit, sí quisiera dejar esa diferencia. No tiene nada que ver con que seamos patriotas, con que tengamos alianzas internacionales, ni con que Trump salga hablando en un evento. Pues es lógico que Trump lo va a hacer. Si Trump es pro vida, es conservador, revirtió Roe versus Wade mediante el nombramiento de los jueces y Estados Unidos es un referente también. ¿Qué tiene de malo? Sí, es que mira, es como lo que menciona la diferencia entre el nacionalista y el patriota. El patriota es el amor por la patria sobre las demás. El nacionalismo es el odio a las demás naciones. Pues nosotros no odiamos a ninguna otra nación. Amamos nuestra patria sobre las demás porque pues es nuestro hogar, es nuestra cultura, pero no significa que no amemos a las otras naciones. Bueno, voy a darle también el espacio, el micrófono a Mario Fernández también. Él pues estuvo atento a todo lo que estuvo sucediendo y quisiera escuchar tu opinión, Mario. Le paso el micrófono. Adelante, Mario. Sí. Bueno, muchas gracias, Emilio, por el espacio. Estupenda participación y me sumo a los comentarios de Luis. La verdad es que fuiste un rockstar en el CPAC y además, bueno, pues evidentemente tu participación en medios representando sublevados pues quedó en alto este tema. Habiendo dicho eso, solamente remarcar tres cosas. La primera es, hicieron un acto de presencia, ya sea física o virtual, los tres principales líderes de la derecha actualmente en todo el mundo. El primero de ellos, pues Donald Trump, que le agradeció personalmente a Eduardo la organización del CPAC, a Eduardo Verástegui. Esto es muy importante porque la relación de Donald Trump con Eduardo Verástegui no nació en el CPAC, nació hace muchos años y fue el único hispano al que fue invitado a la Casa Blanca para la firma de la Iniciativa por la Prosperidad Hispánica cuando Donald Trump era todavía presidente. Esto significa que la cumbre que se organizó pues no nada más es una cumbre de compartir ideas y resolver el mundo con una plática de café, es una cumbre de acción política real y eso es muy importante decirlo. En redes sociales he leído varios comentarios, como dice Luis, de los amargados de siempre, diciendo que el CPAC pues es una reunión para subordinados a Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que toda esa gente amargada pues realmente no tiene los alcances de hacer acción política como si la tiene un Eduardo Verástegui. Entonces el primer punto es esto, ¿no? Ser realistas como conservadores. De hecho, el conservadurismo es realista. No ser utópicos ni románticos, sino poner los pies en la tierra. Y esto creo que Eduardo Verástegui lo hizo muy bien al posicionar que Donald Trump viniera con un mensaje para él. El otro, Santiago Abascal, también mandó un mensaje virtual, pero mandó a uno de sus operadores políticos de mayor talante intelectual y mayor operatividad, que es Germán Terch, que es un periodista de carrera, converso del socialismo. Él era socialista y después él se da cuenta pues, de todos los crímenes un paréntesis con Germán Terch. ¿Perdón? Mario, si me permites, sí. ¿Puedo hacer un paréntesis con el tema de Germán Terch? En su plática fue de los pocos que levantaron a todo el auditorio, ¿no? No sé, eso, digo, seguramente Emilio también lo vio, pero impresionante, Mario. Digo, nada más, perdón por el paréntesis, pero me pareció importante. No, estupendo comentario. Y bueno, entonces, pues la realidad es que tienes a Santiago Abascal junto con su playa de intelectuales y políticos en activo como Germán Terch. Y tercero, pues vendrá a ser la fuerza sudamericana, ¿no? Entre Eduardo Bolsonaro y Javier Milei, que recordemos que Javier Milei ahorita viene del mundo del debate de las ideas, así como de alguna manera nosotros lo hemos hecho, y él ya entró en la acción política real. Él actualmente es diputado nacional en Argentina y logró tener ya un espacio de representación política. Entonces, pues las grandes figuras de la derecha se hicieron presentes en el CPAC México, que eso siempre es de celebrar. Y por último, yo recuerdo hace algunos años como Santiago Abascal, que se hizo muy famosa en medios esa fotografía, pues estaba arriba de un huacal, como decimos en México, con un altavoz, y al lado de él estaba Espinosa de los Monteros. Bueno, esa imagen que pues nació así, pues ahorita estamos hablando de Vox como la tercera fuerza política de España, incluso ya en algún momento en algunas encuestas lo posicionan como una segunda fuerza política a nivel nacional. Y la otra es, pues, la otra anécdota
que quiero recordar es como hace 2 años, en el caso de Sublevados, organizamos un evento, llamémoslo familiar o llamémoslo casero, donde algunos medios retomaron una fotografía donde apareció un tinaco atrás de algunos de nosotros. Y muchos malquerientes, tanto de Sublevados como de Trump, nos empezaron a decir trompistas de tinaco. Bueno, me gustaría responderles a esos malquerientes de Sublevados y de general del trumpismo, pues qué sienten ahorita de que se haya organizado este evento, ¿no? Porque la realidad es que lo que les pesa a ellos es que tengamos fuerza política y representatividad real y liderazgo. Creo que en eso resumiría el evento. Hubo fuerza política, representatividad y liderazgo. Querido Emilio, y pues esto va a seguir. Esto es una bolita de nieve y va a tener que seguir creciendo tarde que temprano, porque estos ejemplos que di ahora pues van a seguir evolucionando. El día de mañana, por supuesto, vamos a ganar espacios en el Congreso, en las cámaras, por supuesto vamos a tener espacios en los gobiernos. ¿Y por qué? Porque así es la política. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijiste, tenemos aliados importantes y como bien lo hemos dicho aquí, pues somos gente que ponemos los pies en la tierra, que es una característica del conservador. El conservador no se anda por las ramas y esto que hizo Eduardo Verástegui, por supuesto, celebrar. Concluiría con esto último. Creo que otra cosa que ha dividido mucho a la derecha en general ha sido el tema de la religión. Y lo que hizo CIPAC fue unir a personas de distintas religiones para un fin común. Y eso es la política y eso es el liderazgo. La definición más básica de liderazgo es el arte de influir sobre las demás personas para un fin común. Y este fin común básicamente se llama la derecha popular. Y nos dejamos de tonterías, permítame que lo llame así, relacionadas con cuestiones teológicas que sin duda son muy profundas, pero que nada abonan a la unidad política de la empresa que significa ganar elecciones. Pues sería todo lo que quería participar, Emilio. Muchas gracias, Mario. Adelante, Luis. Fíjate que, Mario, increíble lo que dices, estoy de acuerdo obviamente en todo y quisiera hacer énfasis en un punto porque el sábado, después del evento, nos tocó estar ahí en el bar con Miklos, con Pablo Muñoz, grandes personas y justo hablábamos de ese tema y me gustaría ahí que Jit lo retomara porque justo decíamos eso, o sea, ellos lo tienen muy claro, ¿sabes? O sea, el tema católico o protestante, eso no debe influir para ser aliados en causas comunes. O sea, podemos después, si tú quieres despedazarnos, y no hablo en un mal sentido, sino intelectualmente, con debates teológicos que por supuesto son necesarios en otros foros, pero aquí ir juntos, ¿no, Jit? Y creo que yo te escuché lo que tú decías ahí ahí en el Hilton, en el bar, cuando estábamos ahí hablando con Miklos y con Pablo, y tú lo tenías muy claro esto, ¿no? Incluso tú, como un protestante formado y como alguien que pues, muy practicante, ¿no, Jit? Sí, fíjate, ese punto, el de la religión, fue bastante interesante en el CIPAC. Por un lado, me dio gusto escuchar muchos discursos que no tuvieron miedo de mencionar a Dios, a Jesucristo, la palabra, porque también era el problema de la derecha tibia, de la derecha cobarde, que les daba miedo que los llamaran mochos, que los llamaran religiosos, y pues digo, es que por ahí no va, o sea, Latinoamérica es profundamente religiosa, y aparte algo que siempre digo es que todo mundo es religioso, sea cristiano o no, sea secular, sea ateo. De cierta manera, eso lo explico en otros, quienes me siguen en redes saben a lo que me refiero, pero que la gente ya no le está dando miedo aquí en la derecha auténtica a decir, ¿saben qué? Soy cristiano y vamos a defender a la iglesia y vamos a gobernar con principios cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me gustó mucho. Que si la prensa nos va a tachar de mochos, que nos tache de ultramochos, no pasa nada. Porque aparte, y también conecto esto a algo que dijo Mario, pues que es que nuestro discurso sí tiene peso, no que la derecha tibia, pues ya ni sabemos qué están, solamente son anti-AMLO, eso es todo. Y de hecho estuve viendo comentarios de personas que decían que yo no soy de derecha, pero que estas personas tienen un mejor discurso que los del PAN y los del PRI, o que sí tienen algo que proponer a diferencia de los del PAN y del PRI. Y ya, pues, y esto que digo, y eso es cierto, yo, por ejemplo, yo no soy ecuménico, o sea, yo sé que nuestras diferencias teológicas son profundas, pero digo, hay que tratarlas que los expertos en esos temas, por ejemplo, a mí me dicen, oye, hay que debatir sobre cuál es la iglesia verdadera. Digo, mira, sé de religión, no soy un experto, no soy un teólogo, mejor invita a debatir a alguien que sea experto en eso. Mis temas son un poquito más aterrizados en la política y en la cultura, sí, claro que lo conecto con la religión, pero sí lo que venimos comentando. Por ejemplo, a mí el canal de YouTube, que creo que es el más grande católico en México, que tiene como 700,000 seguidores, Mundo Católico, me invitaron a una entrevista, o sea, fui entrevistado y de hecho antes de aceptar la entrevista le digo, oigan, pues con gusto se las acepto, nomás que si saben que soy protestante, y me dijeron, sí, pero no hay ningún problema, tenemos causas en común, y es lo que digo, o sea, Martín. Oye,
Y increíble, o sea, un canal católico te invita a ti siendo protestante y tienes a los niños rata en Twitter rasgándose las vestiduras porque eres protestante y subleprotes y no sé qué. O sea, de verdad ahí te das cuenta de la estupidez de las personas que buscan dividir las causas de la derecha, ¿no? Oye, increíble. Claro, y es que algo que defendemos es la libertad de culto. Los católicos maduros, porque ya sé de cuáles niños ratas hablas, ellos no creen en la libertad religiosa, pero los católicos maduros y los protestantes maduros creemos en la libertad de culto. Y la libertad de culto es importante para seguir teniendo este tipo de debates. ¿Quieres debatir sobre protestantismo y catolicismo? Te voy a decir que necesitas libertad de culto para tener un espacio en donde debatirlo, y es algo que estamos defendiendo la derecha. Bien, incluso me comentabas que viste a un pastor, ¿no? A un pastor, o sea, porque, a ver, ciertamente hubo padres, hubo sacerdotes presentes, obviamente por obvias razones, había gente más católica, pero había protestantes. Me dijiste que viste un pastor que conoces bien, ¿no, Jit? No me acuerdo su nombre, pero que te sorprendió verlo ahí, ¿no? Por ejemplo, estuvo no es pastor, pero él es el licenciado Cebreros, él es el dirigente de un movimiento que se llama Frente de Reforma Nacional. Evangélico, ¿no? Un movimiento evangélico. Movimiento evangélico, y fíjatelo, sí pretenden hacer en su momento un partido político, sí de corte protestante, pero ellos se basan en la postura política neocalvinista holandesa, sobre todo del ex primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper. Bueno, en ese tiempo los marxistas estaban entrando muy fuerte, el Partido Revolucionario, el Partido Marxista, estuvo entrando muy fuerte en Holanda. ¿Sabes qué hicieron para sacarlos? El Partido Católico y el Partido Protestante hacen alianzas para poder derrotarlos. Y esa es la idea. Y, por ejemplo, cuando me preguntó este licenciado, me dijo, oye, si verás si se lanza, coméntanos para poder movilizar el voto evangélico, porque él a eso también se dedica mucho, a movilizar el voto evangélico. Es decir, claro. Y él está de acuerdo, no somos ecuménicos, teológicamente tenemos diferencias, pero en la política tenemos causas comunes, y si bien un partido protestante sería minoría, porque pues somos un 10% en el país, pero podemos hacer alianzas y movilizar una buena parte del voto. También otro pastor que sí conocí fue el que me consiguió la entrevista con La Voz Media. Entonces también el protestantismo tiene que estar presente en estas batallas, y saber cuándo sí se pueden hacer alianzas con personas de otra religión. Y te digo cuál es mi carta a Santa Claus, digo, ahorita que viene Navidad, el 25, o sea, escribirla. ¿Cuál? Mi carta a Santa Claus es que por una vez por todas, todos los católicos y todos los protestantes puedan entender que la batalla política es distinto que el tema religioso. O sea, y me refiero distinto, o sea, no me refiero que vayas a entrar a la política olvidándote de tus valores, no me refiero en eso, sino que podemos ir juntos en las causas. Si nosotros logramos articular eso en México, y no me refiero a nosotros sublevados, me refiero al movimiento conservador, puede articular todas esas expresiones, creo que estamos del otro lado. Exactamente, Luis. No sé qué les parece, no sé si... A ver, Isaac, veo que vas a comentar algo, adelante. Sí, muchísimas gracias. O sea, básicamente mi comentario es que efectivamente la unión hace la fuerza, y no solamente en católicos y protestantes, incluso me llegó a la mente. Creo que te dejaste de escuchar, Isaac. No sé si solamente soy yo. Luis, ¿tú escuchas a Isaac? Y bueno, nada más comentar que cuando yo platiqué con Eduardo Verástegui, le expresé mi apoyo y mi interés pues para que él se lanzara de presidente de México, porque estoy convencido de que sería, bueno, un buen candidato ciudadano. Pero bueno, su respuesta fue que a él no le interesa eso. Y, o sea, bueno, no le interesa ser presidente de México, pero también me respondió algo muy interesante. Me dijo, pero que se haga la voluntad de Dios. O sea, él va a seguir adelante en esta causa por la defensa de los niños, en contra, bueno, el tema de la trata de personas, especialmente la explotación sexual infantil. Y bueno, si Dios lo guía y lo pone en ese lugar, pues ahí tendrá que estar. Pero algo que despertó mucho ruido en los medios de comunicación, sobre todo los progres, fue precisamente que hubimos personas que en el público le gritamos presidente en algún momento, ¿no? Bueno, yo sí le grité Eduardo para presidente, y lo vi de repente, sin embargo, lo escuché en uno que otro medio, y bueno, creo que por eso lo empezaron a atacar también muchísimo, porque hay esta idea de que Eduardo se quiere lanzar para presidente, y entonces empiezan la campaña sucia, la campaña de marketing para desprestigiarlo, sacan pues esos inventos de que él fue amante de Peña Nieto, ya se saben todo el puro chisme que ahí andan haciendo para desprestigiar su reputación y su imagen, pero bueno, al final de cuentas pues sabemos que no es cierto, que es un ejemplo, que es un buen líder, que es un buen hombre,
Y bueno, al final de cuentas, yo no sé si en un futuro vayamos a tener a un candidato político pro vida como Eduardo Verástegui, pero bueno, la batalla sigue para rumbo al 2024, ¿verdad? Perfecto, Isaac. Y digo, sí es un tema interesante. No sé si quieran entrar. Y Yo bueno, lo que voy a proponer. ya nada más para terminar, quiero decirles que yo estuve dándole seguimiento a algunas noticias. Por ejemplo, me metí a La Octava de Hernán Gómez, buscando pues saber qué se dijo el CIPAC. Y bueno, la narrativa es que somos los fascistas. O sea, yo creo que cualquier persona que no conociera el CIPAC realmente creería que se reunieron fascistas o gente así como adoradores de Hitler o algo así, porque eso es como la narrativa de los medios de extrema izquierda que dijeron. Incluso Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del día de hoy, pues dijo un discurso así como si realmente fuéramos fascistas. O sea, es increíble cómo hay una manipulación mediática, y creo que ahí también hay que dar la batalla cultural, y pues se está dando, pero creo que hay mucha gente que está siendo manipulada. Nada más. Bueno, gracias, Isaac. Gracias. Mira, creo que este tema está sabroso, ¿eh? Está sabroso ese tema. Le podemos entrar si quieren, y es el tema Verástegui. A ver, no nos hagamos. Para mí, después de este evento, Verástegui se posiciona, y sé que a mucha gente dentro de la derecha, sé que hay gente que no le gusta tanto Verástegui, pero sin duda, Verástegui después de este evento, y no sé si estás de acuerdo conmigo, G, se posiciona como la figura más importante del movimiento conservador actualmente en México, ¿no? O sea, nos puede gustar mucho, nos puede gustar poco, nos puede gustar a la mitad, pero lo cierto es que Verástegui se posiciona así. Y entonces, a mí lo que me gustaría dejar o sea, poner el tema sobre la mesa es si es bueno que se lance o no. O sea, sabemos que el 24 está perdido, o sea, sabemos que si se lanza la va a perder, y entonces hay como estas dos posturas aquí, ¿no? Dicen, oye, que se lance la va a perder, pero los temas se van a poner en la mesa, y eso es lo importante, poner los temas conservadores en la mesa, que se hable, y ir haciendo este ecosistema y este terreno fértil para que estos temas en 2030 estén con todo, o más bien no quemar el cartucho y que Eduardo siga desde la sociedad civil y después se lance. Me gustaría poner este tema en la mesa. Jit, Mario, ¿qué opinan? Bien, es justo eso iba, que está o quemar cartucho o no. Mira, yo no te sé dar una respuesta de qué sería mejor. Quizá alguien que se dedica más al análisis político directo te podrá dar una mejor respuesta. Yo lo que creo es eso, o sea, si se lanza, no le va a alcanzar, muy probablemente, pero puede que sí se forme, sí se puede formar una buena oposición, una oposición real. Se van a poner los temas sobre la mesa, se va a generar ruido. Muchos del PAN, que sí son verdaderos panistas, verdaderos de derecha, van a poder sentirse respaldados, van a poder levantar la voz. Hay gente que dice, no, pero es que si se lanza, va a dividir el voto en contra de Morena. Miren, yo honestamente sí he sido un votante generalmente panista, pero esta vez sí voy a anular mi voto si el candidato no me gusta. Si es un candidato globalista tibio, voy a anular, voy a ir a votar, sí, yo no me gusta dejar el voto en blanco, pero lo voy a anular. Entonces ya es un voto, y digo, mi voto... Oye, pero los oposiprogres te van a decir que cómo vas a anular tu voto, que pienses en el voto útil, por Dios, que pienses en el país, G. ¿Cómo se te ocurre? Precisamente porque pienso en el país lo anulo. ¿Por qué? Porque si entra un globalista al poder, digo, va a ser el mismo daño, o hasta puede que más que Morena. O sea, va a ser el mismo daño, porque la pelea ya no es tanto económica de capitalismo-comunismo. Hoy en día la pelea, gran pelea, es globalismo versus patriotismo y progresismo versus conservadurismo. Entonces, si me dicen, no, que el voto útil, no, pues ese no sería voto útil. Un voto útil para que gane un globalista, pues no es un voto útil. Te la voy a poner así. Así fuera Ebrard o así fuera Claudio X González, cualquiera de los dos harían más daño en los temas que ahorita que nos interesan a nosotros, que es el tema, obviamente nos interesan también otros temas, pero los temas conservadores, el conservadurismo, los temas sociales, le darían mucho más al traste que lo que está haciendo López Obrador. No sé si coincidas. Coincido en gran parte. Digo, la gente que dice que López Obrador es conservador, que porque está en contra del aborto, a ver, si él estuviera verdaderamente en contra del aborto, ya hubiera eso es una locura. Ya hubiera puesto en su lugar al ministro Saldívar. Y a ver, hay que acordarnos quién puso al ministro Saldívar en ese lugar, Calderón. Totalmente. Oye, y ahorita te voy a contar un chisme, Te voy a contar un chisme que me enteré de primera mano de Calderón, pero bueno,
Ahorita lo dejamos ahorita. Cuéntanos. Bien, y ya para cerrar, y ahorita veo que Mario va a participar. Al final, oigan, nomás al final, no sé si les gustaría, ya para cerrar, al final, pues invitar a unas personas que han solicitado micrófono a que comenten algo, sean pro o en contra. No sé qué opinan. Sí, por supuesto, adelante. Bien, bueno, ya terminando sobre esto de Verástegui, es otra cosa, otro argumento que usan es que él no tiene experiencia en la política. Sí y no. Ok, no es un político de vieja escuela, de que toda la vida ha estado en la política, pero digo, él ya está muy vinculado con la política. Sin duda tiene todo el respaldo político del Partido Republicano pro-Trump. Fue asesor en algunos temas con Trump, o sea, él sí ha estado vinculado. Entonces sí tiene cierta experiencia, pero a ver, hay que acordarnos que no siempre, lo importante no siempre es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Ok, no estoy diciendo que cualquier ignorante puede entrar a la política. No estoy diciendo eso. De hecho, yo creo que a veces hace el mismo daño un ignorante que un corrupto. Y bueno, y si tienes un corrupto ignorante como Sheinbaum, pues mucho peor. Pero yo no creo que Eduardo Verástegui sea un ignorante, pero lo que él tendría que hacer es formar un muy buen equipo de personas que sí sepan sobre política. O sea, él ser la cara, porque como dices, él ya se posicionó como la principal figura que representa nuestro movimiento, al menos en lo mediático, pero que arme un buen equipo. Y fue, de hecho, una de las pláticas que más me encantó, no recuerdo cómo se llama, cuál es su nombre, pero él estuvo hablando de la Unión Soviética, porque algunos países que provienen de la Unión Soviética son exitosos y otros por lo cual no. Y menciona que los países que fueron exitosos fue porque cuando hicieron la transición, fue una transición de golpe. Es decir, todas las reformas que se tuvieron que hacer se hicieron de golpe. Explica, si tu perro tiene una cola gangrenada, ¿qué es mejor? ¿Cortarla poquito a poquito o cortarla de golpe? Entonces, países como Ucrania, como Polonia, cuando se liberan de la Unión Soviética, es lo que hacen, una transición de golpe. Y los países que no fueron tan exitosos después de la Unión Soviética, ahorita el conflicto Ucrania-Rusia, es porque empezaron a hacer reformas poco a poco, y mencionan que ese fue el mismo error que cometió Fox. Llega la alternancia y se armó todo así, el país andaba como vuelto loco, por fin llegó la alternancia, pero la gente del equipo de Fox resulta ser la misma gente que estuvo gobernando, o sea, no fue una verdadera alternancia. Entonces yo creo que en el momento en el que llegue la alternancia, porque tiene que llegar sí o sí, o sea, la izquierda al estar destruyendo todo, al final la gente se cansa y llega una alternancia, no va a tener que repetir el mismo error que cometió Fox, que cometió Calderón, de permitir que el viejo PRI continúe gobernando. López Obrador, que la cuarta transformación, no sé qué, tiene la misma gente del PRI de los 70. Entonces, si llega una alternancia, tiene que hacer reformas de golpe, que hablen, que la prensa diga que estás yéndote en contra del progreso y del derecho y de todo. No, de golpe, haz todas las reformas que tengas que hacer, así de golpe, tu equipo, que no quede nadie del viejo PRI, del viejo régimen. Eso es lo que yo diría. Mario, ¿qué comentas tú sobre este tema, ya para al final soltar micrófono a las personas que quieran participar? Sí, Emilio, muchas gracias. Pues miren, ahora que hiciste alusión al análisis político, en una campaña hay dos factores muy importantes. Diría tres. El primero es el nivel de conocimiento del candidato y el segundo es la intención de voto. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa el nivel de conocimiento? ¿Cuánta gente tiene una opinión de ti, sea buena o mala? Ejemplo, en el año 2018, José Antonio Meade, a mí en lo personal me parecía un buen candidato, que es la intención de voto, es decir, cuánta gente votaría por ti, pero tenía poco nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque era un político profesional, no había sido electo en cargos de elección popular. Siempre había sido designado en cargos de secretarías de Estado, pero no tenía ese conocimiento, de nivel de conocimiento de la gente. La elección de 2018 fue mal leída por los partidos políticos de oposición. ¿Por qué? Porque López Obrador ya llevaba 18 años haciendo campaña política permanente. Más del 92% de la gente ya lo conocía. Y ya obviamente la intención de voto fue más del 50% que votó por él, pero bueno, esa es otra historia. ¿A qué voy con esto? Lo importante es primero darte a conocer. Muy bueno este evento, por supuesto, pero Eduardo, si quisiera armar una plataforma política, tendrá primero que darse a conocer entre la gente, que la gente sepa quién es. Y ahí es donde yo veo una virtud. ¿Por qué? Porque Eduardo es un outsider, no viene del mundo de la política y como tú bien lo dices, Emilio, aunque ya tiene contactos, un networking, ya ha trabajado en iniciativas concretas a favor de la política y el bien común, la realidad de las cosas es que no es una persona que viva de la política. Entonces, al ser un outsider le da una ventaja. Me recuerda un poco a la figura de Trump. ¿En qué sentido? Que Trump era un outsider en la política y eliminó al establishment de los republicanos, a todos los reinos, empezando por los Bush, y ganó la candidatura interna, la primaria, y luego ganó la externa. Entonces,
en este caso Eduardo pues tendrá que valorar esa opción. Si quiere realmente ser candidato, tendrá que aumentar su nivel de conocimiento. Ya después, en el día a día de la campaña, ya en caso de que sea candidato, se tendrá que trabajar en la intención de voto, que esa es otra cosa diferente. Habiendo dicho eso, también nuestro sistema electoral es bastante restrictivo. ¿Qué opciones tiene Eduardo? Pues básicamente ser candidato independiente, que lo veo muy cuesta arriba. ¿En qué sentido? No ha habido todavía en este país un candidato independiente presidencial que haya, no, ni uno solo, de hecho. Salvo que la memoria me falle, todavía no hemos tenido un candidato independiente presidencial. Sí ha habido a nivel de gobernadores, que es el que más ha alcanzado, el Bronco, ahora, hoy en día ya fuera de la cárcel, pero realmente es muy complicado que alguien se registre como candidato independiente por el número de registros que te piden. Entonces veo poco viable esa opción. ¿Qué me quedaría en Eduardo? Montarse en una plataforma partidista actualmente por algún partido. Y honestamente cualquier partido que me digas pues ya tiene sus aspirantes y como hemos dicho múltiples veces pues ninguno se identifica con la derecha popular. Esto lo veo muy complicado desde ese punto de vista. ¿Qué sí veo realista, Realpolitics? Sí veo realista que Eduardo encabece una campaña masiva para que los 300 distritos electorales uninominales de la Cámara de Diputados, las 64 senadurías que se pelean de las 128 con voto popular, 2 por estado, él pueda promover a candidatos independientes en esos cargos, porque las legislativas son muy importantes en 2024, y que candidatos conservadores que quieran asumir una campaña se sientan respaldados por Eduardo. Eso sí lo veo. Y sí veo a Eduardo, en dado caso que él represente con esos candidatos una fuerza política real, que negocie algún espacio para él. Pensemos, por ejemplo, en una senaduría. Lo importante aquí, ahorita no es ganar la presidencia, sino es tener representatividad política, ¿no? Es muy raro, el caso de Trump es excepcional, pero por ejemplo, Santiago Abascal a la fecha es diputado nacional, no ha sido presidente de gobierno. Y de hecho, con su expertise político, aún así, pues es para lo que le alcanzó. Entonces, volvemos al punto, hay que ser como conservadores realistas, saber qué sí podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Y por último, con esto dejaría mi comentario, dije que había 3 elementos por el análisis político. El nivel de conocimiento, la intención de voto y el tercero son los negativos. ¿Qué significan los negativos? Básicamente las malas opiniones o las opiniones contrarias que hay en torno a un candidato. En el caso de Eduardo, el amigo Isaac hace un momento dijo algunos mitos o mentiras que se han asociado en torno a su figura, pero son cuestiones realmente intrascendentes, ¿no? Y otra cuestión que es muy importante en el caso de Eduardo, que no se platica mucho, pero es real, que él tiene muchos amigos en Hollywood y sabemos que Hollywood es la maquinaria propagandística por excelencia del Partido Demócrata. Los amigos que él tiene en Hollywood, por ejemplo, estoy hablando de un Mel Gibson, yo veo perfectamente a Mel Gibson apoyando a un Eduardo Verástegui, y a Mel Gibson sí lo conoce la gente. Entonces, por ejemplo, él ahí tiene la parte propagandística como un plus a su favor. ¿Me explico? A diferencia de otros posibles candidatos que quieran mover sus aguas. Mario, no te vayas lejos. Tienen muchos negativos. No te vayas lejos. En México, Emanuel es y Alexander Hacha son amigos personales de Eduardo. A Emanuel lo conoce todo México. No es transversal a clases sociales. Emanuel lo conoce a alguien que anda en un Mercedes y lo conoce a alguien que anda en la combi, así de fácil. Claro, entonces, por supuesto que esas herramientas de propaganda política, hay que ser realistas, repito, le pueden funcionar muy bien a Eduardo, pero tendrá que hacerlo ya, porque ya la campaña es la elección es en 2 años, y repito, tendrá que incrementar su nivel de conocimiento. Yo lo que veo muy realista es si lo veo encabezando un movimiento en 2024, dudo que él sea el candidato, no porque no quiera o no pueda, simplemente porque no está, todavía el sistema político le va a restringir su participación, pero sí lo veo en 6 años o no más lejos, en 2024, ocupando un espacio de representación popular como senador o diputado, donde él le dé voz o encauce todos los temas conservadores, ¿no? Entonces, todo esto para cerrar el tema y concluir, retomando un poco lo que dijo Isaac, los medios de comunicación han tachado este evento como pro-nazi, pro-fascista, todo este show, ¿no? Que ya sabemos. La realidad de las cosas es que sí hay que reconocerlo, sin mencionar nombres, hay gente que sí puede arrastrar a Eduardo a tener negativos en su candidatura o en el proyecto político. Él tiene que valorar muy bien la gente con la que se asocia. Repito, no voy a hablar de nombres, pero sí asistieron al CPAC gente que abiertamente fueron los menos, por supuesto, una minoría, pero sí hay gente dentro de la gente que asistió al CPAC que sí se declara pro-nazi,
pro-fascista, ya sea el saludo fascista, y además había delincuentes también ahí. No nos debemos de tapar los ojos. Esto es la política, esto es la realpolitik. Pero sí, Eduardo tiene que escoger muy bien a sus socios con los que quiera hacer política, porque si esa gente va a seguir teniendo participación en los eventos, no solo Eduardo y el CIPAC, pues va a manchar su figura, que vemos que no tiene negativos. Buenísimo análisis. Creo que es muy bien eso que dices. Debería estar para 2024 una senaduría o una diputación. Muy bueno. Te digo, yo no sobre plano político, análisis político directo, sí estoy muy escueto, pero gracias por esto que acabas de decir. Yo creo que es muy importante. Oigan, entonces de plano los dos dicen Verástegui no para el 24, ni como independiente. Ahorita con lo que comenta Mario estoy de acuerdo. Ok, no, está bien. Yo la verdad es que tampoco tengo un punto de vista, no tengo un punto de vista definido, y mucha gente lo que decía es, bueno, si te lanzas como independiente, ok, tal vez la pierdes, pero ya pusiste los temas en la palestra, ¿no? Eso es lo que yo veo positivo de que se lanzara, pero bueno, respeto las opiniones. Precisamente estoy de acuerdo contigo, pero eso que menciona Mario, que una senaduría en una diputación podría hacer ese doble efecto. Por un lado, poner las cosas sobre la mesa, y por el otro lado, pues generar este movimiento. Y Isaac, adelante, terminamos contigo para ya abrir el espacio al resto. Claro que sí, nada más decirles que, por lo que entiendo, nuestro amigo Eduardo Verástegui va a seguir haciendo lo que sabe hacer, que despertar conciencias y crear nuevas realidades a través del arte, del cine, que es como su vocación, y por supuesto a través del activismo social, que tiene una misión muy grande y muy importante para erradicar la explotación sexual infantil, la trata de personas a través del movimiento Viva México, que cada vez se está haciendo más grande. Yo soy parte del movimiento en el Estado de México como representante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Estado de México, y bueno, aquí todavía no se firma como gobernador, pero creo que desde ahí, desde la sociedad civil, puede seguir incidiendo en esta batalla cultural, puede seguir influyendo, impactando de manera positiva. Y bueno, yo creo que él ha sido muy claro o sea, él no tiene la intención de ser candidato a la presidencia de México. Creo que más bien somos muchos personas que lo vemos, que nos gustaría tener a un presidente así, valiente, comprometido, pero quizá no es su momento, pero yo estoy seguro que en un futuro quizá exista esa posibilidad, pero por el momento creo que va a seguir trabajando desde el movimiento Viva México y desde la sociedad civil, y ojalá que aquí está René Bolio también, que cada año se siga repitiendo el CIPAC, porque de verdad que este evento fue un éxito, fue una victoria para Dios, y esperemos que se repita año tras año. Muchas gracias, y yo me bajo para seguir escuchando los demás comentarios. Invitaría a quienes participaron, como Elsa Méndez, que también anda por este space, a Silvil, y bueno, a que nos compartan su opinión. Perdón, Yitzhak, ya estoy aquí organizando. Buenísimo. Precisamente voy a abrir micrófonos. Bien. Gracias, Isaac. También nuevamente un gusto haberte conocido ya en persona. Una gran persona. Ya nos conocemos un poquito de hace 2 años, pero por medio de redes, y fue un gusto haberte conocido, y fue un gusto haber conocido a otras personas también directamente. Bien. Muchas gracias. Voy abriendo espacio a personas que quieran participar. Les voy a pedir que sean muy contundentes. Ya vamos a ir cerrando. Ya llevamos 1 hora aquí, entonces podríamos seguir porque es un tema muy amplio, pero sí les pido que sean muy contundentes, muy directos, y pues agradecerles también si dicen cosas en contra, se vale, es válido. Precisamente las opiniones también que no sean a favor nuestro son necesarias, porque pues bueno, es aprendizaje. Entonces voy a empezar deja abrir micrófono. Quetzalumán, adelante. ¿De dónde vienes? Perdón, ¿es conmigo? Sí. Se entrecortó un poco en lo que me ponías de hablante, se entrecortó un poquito el audio. Adelante. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde vienes? Escucho desde Guatemala, y me pareció muy interesante la actividad del CIPAC, la red que se está elaborando con referentes de España, de México, de Argentina, Brasil y varios países. Eso lo veo positivo y es necesario, y es una esperanza para muchos, no solamente por tener una postura conservadora, sino porque social y culturalmente es necesario. Sin embargo, hay que tener alerta de quienes se suben a ese barco, porque hay quienes que se ponen la camisola o la camiseta de conservador, pro vida y de derecha, republicano, y realmente sus acciones en sus diferentes países tienen mucho que desear. Y entre ellos, pues lamentablemente puedo mencionar a 2 referentes que incluso estuvieron en el CIPAC, que es el presidente de mi país, Alejandro Yamatei, y a otra persona que es Suri Ríos. Suri Ríos, dentro de su currículum está
haber recibido reconocimientos de IPPF y está allí y fue parte de la junta directiva de la filial del Plan Parenthood en Guatemala. En Guatemala no está permitido el aborto, sin embargo tiene Plan Parenthood una filial y ella formó parte de esa junta directiva y aparte tiene otras cuestiones cuestionables cuando fungió como diputada en el Congreso de la República. Por otra parte, el presidente de mi país, que se lava la cara con la causa provida, defensa de la familia, etcétera, pero el país está sumido en una gran corrupción. O sea, tenemos unos problemas de inseguridad terribles, de infraestructura, hospitales, escuelas, etcétera. Estamos viviendo una inflación tremenda y esto no hay quien lo detenga. Entonces, estas personas para lavarse la cara, pues utilizan la causa provida o de derecha o republicana para darse a conocer y han estado en CIPAC. Entonces mi punto es estar alertas o de qué manera se puede a nivel internacional ver que gente así que se quiere aprovechar de la causa porque ve que hay bastante popularidad, que ve que hay bastante apoyo de iglesias, que ven que pueden encontrar un caudal electoral bastante favorable a ellos, pues no manchen la causa porque de alguna manera sus antecedentes, su currículum o las actividades que hacen, incluso Yamatei estuvo preso, con eso les digo todo, manche el trabajo de los conservadores en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y creo que es un comentario muy acertado. Algo que también sí, no recuerdo cuál fue el ponente que lo explicó, que hay que tener cuidado con los falsos conservadores. Yo sí detecté algunos ahí dentro. De hecho, hubo gente que a propósito no saludé. Digo, aunque digan, no, eso no es diplomático. Bueno, no saludé precisamente porque no los considero conservadores, son contrarios a la causa. Y es importante reconocer eso, o sea, que en todo movimiento se filtra gente, tenemos que ser más cuidadosos con eso, porque sí, el conservadurismo, mucha gente se sube a este movimiento precisamente porque es un movimiento popular y que lo va a hacer más todavía. Bien, el siguiente micrófono va a ser, a ver, aquí tengo Javier Alfonso Pérez, al parecer viene nos habla desde Sonora, déjale, doy el micrófono. Adelante, Javier, gusto saludarte. Tienes silenciado tu micro, Javier. Perdónenme, disculpen, ¿me escuchan ya? Ya. Sí, perfecto. Perdón, buenas noches a todos, saludos amigos, ya conozco a muchos de ustedes. Comentaba que me parece muy acertado lo que Mario comentó, en realidad creo que da en el punto en aspectos políticos, solamente un par de cosas sobre ello. Sí creo que Verástegui sin duda es el liderazgo más visible y debe seguirlo siendo, pero sí para el 24 a mí se me hace cuesta arriba totalmente, ¿no? Porque de entrada no se puede hacer partido político hasta después de la elección del 24. Primer punto que digamos que está cuesta arriba. El segundo es, como bien decía Mario, ¿qué plataforma política lo va a acoger? Yo creo que ninguna, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, y menos Morena, ¿no? Entonces sí creo que es complicado. Yo creo que quizás el liderazgo político debiera ser ahorita para empezar a aplanar el camino, es decir, decir Morena es la izquierda, Movimiento Ciudadano es la izquierda, y los demás no son opción, al menos como están ahorita. Para ser opción tiene que cambiar. Yo creo que se les tiene que exhibir a la pseudo-oposición que tenemos, ¿no? Que la gente se dé cuenta que realmente ellos no son la oposición, porque creo que sí, el mexicano está engañado, como diría alguna vez, no sé si se acuerdan, algunos de ustedes, Pedro comentó, y creo que tenía mucha razón, decía, el mexicano es conservador, nada más que nadie se los ha dicho. Yo creo que esa es la labor que tiene que hacer Verástegui o los demás líderes de este tema, ¿no? Del movimiento conservador, o sea, ir a las comunidades, a las colonias, a las ciudades, a los municipios y decirle, oye, hay opciones conservadoras fuera de lo que hay ahorita en la palestra política, ¿no? Y trabajar a mediano plazo, yo creo que sería lo más prudente, ¿no? Yo creo que también, como decía Mario, o sea, hay que llenar los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, con personas de corte conservador, ¿no? Yo creo que esa sería la guerra de guerrillas, por decirlo de algún modo, que tendrá que iniciarse. Y ya para terminar, también lo que decía Yitzhak y que fue lo que dijo Mario, o sea, yo creo que el movimiento conservador tiene que ser muy cauto sobre quién se alía. Ahí sí creo que Verástegui tiene que ser cuidadoso y aliarse, creo yo, de personas pues que lleven un estilo de vida conservador, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un movimiento conservador, tienes que tener gente que viva como conservador ahí al lado tuyo, codo a codo, trabajando en los movimientos, en los foros, ¿no? Ese sería mi comentario y pues muchas gracias y saludos. Javier, gusto saludarte, ya teníamos rato sin hablar contigo, me gustó mucho tu comentario y sobre todo quiero hacer énfasis en algo que dijiste respecto al tema de trabajar desde lo local, o sea, a la gente, las redes sociales
la gente que está en Twitter, pues Twitter puede ser el círculo rojo, hay que estar en Twitter sin duda para exponer las ideas, pero no deja de ser una élite intelectual, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de tierra es muy importante y la gente es conservadora. Yo les apuesto doble contra sencillo que el 60% de la gente que votó por López Obrador, si tú les haces una encuesta en los temas sociales y les pones este tema del aborto, le pones el lenguaje inclusivo, las infancias trans, son temas que no les interesan, ni siquiera les pasan por la cabeza. Lo que quiere la gente es saber qué va a comer mañana y además no les gusta el aborto y además evidentemente no les gusta el feminismo. Entonces yo creo que eso es muy importante, o sea, y es justo lo que yo decía de hacer un ecosistema de derecha, o sea, va a haber gente que estemos en las redes sociales, que estemos dando la batalla donde está el círculo rojo, donde están los intelectuales que ponen la agenda en medios o en el país, pero debe haber gente también que trabaje en tierra y como tú dices, es muy importante copar los ayuntamientos y bajar el mensaje, porque si no logramos bajar el mensaje, pues aparte nos va a dar mucha impotencia saberlo, porque sabemos que la gente está de nuestro lado en estos temas, pero si no sabemos llegarle a la gente desde lo local, para mí estamos fritos. Fíjate, muy cierto eso. Esto que menciona Javier, el mexicano es conservador, pero nadie se lo ha dicho. Totalmente de acuerdo. De hecho, tristemente, López Obrador, por esto que dice que sus adversarios son conservadores, y no, muchos de sus adversarios que están en la política en realidad no son conservadores, son globalistas y progresistas. Entonces, es una palabra que la gente no entiende. Entonces, gran parte de nuestro trabajo va a ser que la gente entienda verdaderamente qué es ser conservador y qué es lo que defendemos, y sé que cuando a la gente le quede clara, se van a subir al barco. Y también lo que menciona Luis, que está esta élite intelectual que está oprimida, pero gana demasiado bien. O también tienes a este amante del poder prieto, que es una especie de nazismo extraño. Tenoch Huerta, que sí, pobrecito, lo oprimen y que vive marginado de la sociedad y todo, pero pues bueno, acaba de firmar con Disney y pues, un contrato millonario. Oye, G, ¿viste el video de Tenoch donde que se hizo viral, donde sí, dice que prácticamente si eres prieto estás destinado a fracasar, donde ya lo único que queda, o sea, que está en contra del echeleganismo, pero que lo único que queda es eso, echarle ganas, o sea, una contradicción andando, un cuate que cobra en dólares, o sea, por Dios, o sea, me vas a venir a hablar de desigualdad cuando él, que dice que está oprimido por ser moreno, está en Hollywood con todo el establishment, por Dios, ¿no? ¿Sí lo viste? Me dio mucha risa. Sí, pues es que, mira, para ser zurdo es muy necesario que en algún momento te surja algo llamado acá en psicología la disonancia cognitiva, y Tenoch Huerta pues es alguien que sí tiene eso, y bueno, es que pues, le ha resultado, mira, yo lo entiendo, le ha resultado pues, muy bueno. Comenta una estupidez y pues aparece en los medios y todo, y bueno, vivimos en un mundo tan capitalista que hasta el socialismo es negocio. Entonces obviamente él quizá, no creo que sea lo suficientemente inteligente como para hacerlo a propósito de decir, este discurso me sirve, pero pues... Yo creo que sí es muy inteligente, Jit, y yo creo que sí lo hace a propósito, porque sabe perfectamente dónde detonar, sabe que el tema racial en México es un tema que a la gente al menos en un cierto sector le puede, y sí siento que lo explota, fíjate, yo creo que sí lo hace adrede. Bueno, es cierto, y pues también, pues obviamente por nuestras instituciones educativas ese tema está muy presente, o sea, la UNAM, que yo siempre digo que es la principal fábrica de marxistas en Latinoamérica, y pues estamos viendo que hacen grafitis de muerte a los blancos, cosas. Oye, así, entonces... eso se me hizo gravísimo, de hecho, claro. Incluso lo retomó la prensa hace 2 días para darle contexto a la gente, en una de las instalaciones de la UNAM decía muerte fuera blancos de la UNAM. O sea, yo creo que eso nunca se había visto, ¿no? Sí, no. Y ya lo pensaban porque los maestros lo estaban fomentando, pero ya lo están haciendo cada vez más público, y eso sí puede ser peligroso, la verdad. A mí me pareció impresionante verlo, lo retomó, no sé si fue Pablo Magluf o quien retomó el graffiti, se me hizo peligroso, pero bueno, eso igual da para otro space. Claro. Bien, también, bueno, ya se había entrado Roxana, pero se salió. Ok. Bien, voy a dar micrófono. A ver, segundo. Voy a darle micrófono. Voy a dar últimos dos participaciones a Michelle Rodríguez. A ver, un segundo. Adelante, Michelle. Estás en mute, Michelle. No te escuchamos. Bueno, no sé qué sucedió. Así que le voy a abrir el espacio a Carlos David Cepeda. Bueno, vamos a darle espacio. Adelante, Carlos. ¿Qué tal?
¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, primero, muy buena plática, la verdad. Y pues yo estuve en el CEPAC, así que pues me dije, pues, ¿por qué no hablo, no? Pues fue un evento súper bueno, la verdad. Obviamente se tiene que repetir, como dijo Isaac, sería excelente si se hiciera cada año. Estuvo excelente, o sea, vinieron muchísimas personas de todo el mundo. O sea, conocí por primera vez en mi vida a personas de República Dominicana, de inclusive uno de Puerto Rico. Habían personas de todo México, de Estados Unidos, de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo, de gran parte de Latinoamérica. Y sin duda se tiene que repetir. Y pues tomando tantito el tema de la política, pues yo sí pienso que este Eduardo Verástegui no quiere ser como tal presidente. O sea, ahorita en este momento, ¿no? O sea, yo pienso que sí podría estar en su plan, pero ahorita en una entrevista dijo que no le estaba interesando tanto. Pero realmente yo pienso que sí, él puede formar parte de un grupo que puede formar un nuevo movimiento, o sea, de verdad de derecha en México, o sea, que puede ir impulsándolo de poco en poco. Y yo pienso que sí tiene mucho futuro en este país. Por ejemplo, pues no digo que a fuerzas todos tienen que votarle a la derecha, ¿no? Pero México es un país con un 15% de población protestante, ¿no? Y diría, es que es un 15 contra más de un 80, ¿no? Pues son varios millones de personas, o sea, son casi un 20. Y si tomamos, por ejemplo de Bolsonaro, que allá el 30 o casi el 40% son protestantes, ¿no? La mayoría votan a la derecha. Y también algo que muy pocos saben, pero yo, por ejemplo, que tengo algunos amigos, no parientes, ¿no? Algunos amigos que también son políticos, que estuvieron medio analizando la cosa de AMLO, es que él salió con varias iglesias protestantes, es algo que muy pocos saben, y el PAN, pues, de plano perdió a esas personas porque ellos en vez de, pues, reforzar por las razones por las que la gente los votaba, se fueron a representar a grupos que de todas formas nunca decidieron a votar, ¿no? Yo pienso que si se formara un verdadero frente, no digo un partido, yo digo frente, o sea, candidatos incluso independientes o ya incluso un partido, en México tendría muchísima fuerza. Y ya para no extenderme tanto y darle a una persona más la oportunidad de hablar, yo pienso que si se formase un movimiento outsider, tendría muchísimo éxito, ¿no? Por ejemplo, aunque no fue de derecha, Rodolfo Hernández en Colombia pasó de tener casi un 5% cuando empezó la campaña electoral a quedar en segunda vuelta y pues no ganó, ¿no? Pero tomando en cuenta que él apenas era conocido, era un alcalde así X que nadie tomaba en cuenta y pues por ser un outsider, entre comillas, ¿no? Porque después se le encontraron algunas cosas de corrupción, ¿no? Pero el tema es de que no estaba vinculado con ningún partido grande. Se volvió súper famoso Vox en España, o sea, yo he visto varias encuestas en aquel momento y ese partido apenas, o sea, ni siquiera estaba en las encuestas. De nada obtuvieron 50 y tantos diputados y fueron el escándalo, ¿no? Y, o sea, pues era un partido que tenía una agenda clara y decían, no, este nunca va a llegar, y de nada obtuvieron 50 y tantos diputados, ¿no? Y también en Chile, CAS, o sea, también muchos no lo dicen, este partido de Piñera, pues también se volvió el PAN, equivalente al PAN en este país, ¿no? CAS hace unos años había obtenido solo un 7%. De nada, por ser un outsider, porque su partido nunca había ganado muchas elecciones, ganó la primera vuelta en Chile, ¿no? Yo pienso, también en Chile el movimiento protestante ya es casi el 20% de población. Yo pienso que en México sí hay futuro, nada más hay que juntarse con la gente pobre también. AMLO también pudo concientizar, o sea, pudo unirse, porque sinceramente Peña Nieto destruyó la política en México, o sea, quizás alguien aquí lo quiera o no, pero en mi opinión, Peña Nieto nada más por sus escándalos y todo eso, destruyó la política en este país. Y sinceramente, un outsider de todos esos partidos, porque sinceramente yo conozco gente conservadora que le vota a AMLO, así gente que inclusive se queja de las cosas que dicen lo que sea, porque ni sé que era exactamente un diputado que se disfrazó de sacerdote. Yo conozco un amigo mío que es de Morena, pero es católico y se quejó de eso, ¿no? Pero todavía sigue apoyando a Morena, sinceramente, porque no,
no quieren regresar a lo de antes porque sinceramente les marcó mucho, ¿no? A mucha gente le dolió. Yo pienso que si llega algo outsider va a tener muchísima fuerza. Ya no hablo más para que alguien más pueda hablar y hay que organizar un segundo CIPAC. A ver, Isaac, si me escuchas, a ver si puedes decirle a este Eduardo que me encantó el CIPAC, yo estuve ahí. Sin duda se tiene que organizar sí o sí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy cierto. Tristemente, la política en México, pues digo, y no nomás Peña Nieto, ya desde antes, pero sí, Peña Nieto. Porque mira, muchos pensaron, dijo, bueno, el PRI regresa al poder, seguramente ya van a hacer un mejor trabajo para ya quedarse. Y no, o sea, fueron los mismos del siempre, mucha corrupción, que digo, también este nuevo presidente es más corrupto, pero más cínico. Y sí un outsider de la política, pero que sepa de política, creo que sería muy bueno, como estamos viendo en muchos lugares. Y sí, yo también estoy de acuerdo que se tiene que armar un CIPAC. Pero bueno, ya como último, vamos a tener nuestro último participante. Igual pido que sea breve. Elmer Torres León. Deja el micrófono. Bueno, antes, bueno, no, adelante, Elmer. Hola, buenas noches a todos. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Buenas noches, sí. ¿Te escuchan? Hola, miren. ¿Desde el norte de México? No, desde Zihuatanejo, Guerrero, aquí en la costa de Guerrero. Los saludo a todos. Muy bien. Hola, pues mira, Emilio, primero agradecerte y voy a ser muy concreto. Hace rato otro compañero de Sonora mencionaba acerca de hacer estructura. Mira, yo soy militante del PRI y quiero poner este ejemplo vivo. Yo pertenezco, tengo la presidencia al Instituto Reyes Heroles, filial Zihuatanejo. Y recientemente tuve un debate con mi presidente a nivel estado. Él es abiertamente progresista dentro del PRI. Y lo menciono porque dentro del PRI, dentro del PAN, habemos muchos que tenemos los valores conservadores y queremos y alzamos la voz, pero lamentablemente nuestro partido nos tienen relegados. Entonces hago este llamado porque vi que se conformó el CEPAC, pero sí me gustaría y compartir esta experiencia que se armara una estructura en cada uno de los estados. Mira, es muy bonito hablar desde la Ciudad de México, desde Twitter, y pues está bien hacer política ahí, pero que eso sea solamente un instrumento para llegar a toda la sociedad en México. Mencionaba el compañero de Sonora, decía, en las calles, en las comunidades, encontramos gente conservadora, pero lo que necesitan es una estructura territorial. Es decir, como lo tiene, por ejemplo, el PRI, tiene sus comités seccionales, tiene la señora de la colonia, tiene la señora del municipio, tiene la señora, al señor de a nivel estado, a nivel región, y eso es lo que sería importante desdoblar desde este momento. Yo lo comento porque dentro del partido, una vez yo mencionaba lo del debate, porque mi presidente a nivel estado decía que el PRI pues es un país de centro izquierda y que era socialdemócrata. Entonces yo levanté la voz, yo como conservador celoso, y obviamente pues me gané la animadversión de varios que pues me señalaron de entre mucho, otros conservador, pero si estamos en el PRI, tú no debes de ser así. Digo, pues aquí tenemos la libertad de pensar como queramos, ¿no? Y de ahí me surge este sentimiento, y al ver esos espacios, pues a mí me genera una cierta impotencia porque veo que hay una buena idea, pero no se materializa en desdoble de una estructura electoral. Mencionaba, ponía unos Twitter ahorita aquí en el Space. Puse por ahí algunos dos comentarios y qué bueno que hay otros compañeros que también tienen esta misma manera de pensar. Por ahí siempre reacciono a los comentarios de Mario, los comentarios de Elsa, los comentarios de Carlos Leal, pero pues de ahí no pasa de a veces un simple like nada más y ni siquiera un follow, ¿no? Para mantener ahí un contacto y que sepan que alrededor, desde Tijuana hasta Mérida, existimos muchos conservadores que queremos pertenecer a este movimiento. Y bueno, yo te puedo asegurar que dentro de poco, si esto se sigue desdoblando, créeme que vas a tener gente que es afiliada al PRI, al PAN y a otros partidos, vas a tenerlos ahí dentro de ese espectro político de la derecha, de una verdadera derecha que reivindican nuestros valores, y por eso hago este espacio y que bueno, agradezco la oportunidad, y mi aporte sería, yo levanto la mano en cuanto haya alguien que de este foro que se haya levantado diga, ¿sabes qué? Queremos estructura, pues desde Zihuatanejo, Guerrero, aquí tienen a un costeño guerrerense orgulloso de sus valores y que bueno, va a participar si así lo hace. Entonces, buenas noches a todos. Elmer, qué importante lo que mencionas, mucho gusto. Sí. Digo, yo ya vi que estábamos ahí en contacto en Twitter, no he tenido ubicado, pero digo, qué bueno que sirve esta oportunidad para ubicarnos entre todos. Es muy importante lo que mencionas, que era un poco lo que yo decía, trabajar desde lo
local. O sea, me encanta que tú digas, sabes que yo estoy en el PRI, pero soy conservador. ¿Y cuánta gente como tú no hay en todos los partidos? Claro. Olvidémonos, esto es transversal a los partidos. Yo les aseguro que muchísima gente que está territorialmente, como tú lo estás en lo local de Morena, es conservador, estoy seguro, lo puedo firmar. Entonces, yo creo que es cuestión de atreverse, de formar una verdadera estructura política, y yo creo que sí existe en México el electorado para ello. Obviamente, y yo lo platicaba con Carlos Leal el sábado, le decía, a ver, obviamente el partido que surja o esta nueva estructura que surja no tiene que poner en el centro los temas aborto, lenguaje inclusivo, feminismo, porque la gente en México no vota por esos, o sea, no son los temas que le deciden el voto en el grueso de la población. Eso es un hecho. No estamos en España, no estamos en Estados Unidos, donde esos temas sí marcan la diferencia. Aquí sí hay gente que vota por esos temas, pero no es la mayoría. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una estructura y que además, digo, ya lo hemos platicado en otros spaces, que tengan las banderas que a la gente le importan. La gente quiere que haya seguridad, la gente quiere saber qué va a comer mañana, la gente quiere tener trabajo. Y esos son los temas en los que la nueva derecha se debe enfocar. Obviamente la nueva derecha también tiene que ser muy firme en sus valores. O sea, eso ¿cómo te diré? Eso está de cajón, eso va de cajón. Pero aquí tenemos que tomar el poder por arrebatar el poder, o sea, digo, lo hablo de una forma democrática, obviamente, pero poniendo los temas que le importan a la gente en la mesa. No sé qué pienses, Jit. Sí, concuerdo muchísimo con lo que mencionas. Y aparte, yo recuerdo cuando recién me incursioné en este mundito llamado Twitter y en la batalla cultural y todo, ya en cuestión de redes, alguien me dijo, mira, nomás tienes que tener claro algo. México es mágico. Tienes a personas conservadoras en Morena, en el PRI, en MC, tienes personas progresistas en el PAN, entonces es una cuestión que sí dificulta un poquito la política, pero que hay que saber aprovecharla. Entonces, te agradezco mucho, Elmer, por el trabajo que estás haciendo. Gracias, Emilio. ¿Mande? Gracias, muchas gracias. Sí, eso es importantísimo y una vez Lía Trueba una vez sí lo mencionó, que algo que se le puede reconocer al PRI es que al menos saben estructurarse bien. Digo, no por nada gobernaron tanto tiempo. No estoy diciendo que eso haga bueno al PRI. Es lo que digo, o sea, hay muy buenas personas en todos los partidos. De hecho, no sé si lo había comentado antes, mi abuelo fue presidente de su municipio 3 veces por parte del PRI, pero él es profundamente conservador, católico hasta los tuétanos. Entonces, pues sí, es bastante interesante el fenómeno aquí en México. Entonces sí es, como dices, en cuanto salga un personaje que pueda representar esto de varios partidos, va a salir gente que lo respalde. Pero bueno, les agradezco muchísimo el tiempo de haber estado aquí. Seguimos en esta batalla. Un gusto a los que participaron. Gracias a cada uno de los que dieron su aporte. Yo también creo que CIPAC se tiene que repetir. Y bueno, que Dios los bendiga mucho, que descansen y recuerden, no sean comunistas. Bye. Saludos, felicidades, Emilio. Bye. Saludos. Lo mejor está por venir.